platicar de algunas reflexiones que quiero hacer con él. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Sebastián? ¿Cómo te va? Muy buenos días también para la audiencia allá en Tacámbaro. Pues el gusto de saludarte y bueno, pues entrar en materia. Sabemos que tienes por ahí algunos compromisos. Miguel, pues hoy, bueno, el día de ayer conmemoró el Día del Maestro. Hoy hay protestas en torno precisamente a ese raquítico aumento salarial que reciben. Sí, Sebastián, pues creo que ese 8.2% o 8% que anunció el gobierno federal y que ha sido tradicional desde los tiempos de Luis Echeverría, que se anunciara un incremento salarial justamente el 15 de mayo, y que en Michoacán recordarás que vivimos muchos conflictos en la víspera justamente de esa revisión contractual y esa revisión salarial de los maestros michoacanos. Pues ahora entiendo que seguirá habiendo problemas, y si otra cosa no sucede y si los buenos oficios de los gobernantes no se cumplen, pues veremos ya prácticamente el final adelantado del ciclo escolar, y muchos maestros se ausentarán de las aulas. ¿Qué pasa con este tema, Sebastián? Y qué es lo que yo advierto desde hace muchos años. Es que tristemente ya el asunto salarial ha pasado a segundo término en lo que se refiere a los profesores, y lo más importante para algunos grupos, algunas facciones, tiene que ver con la lucha por el poder intestino ahí de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque el CENTE como tal, el sindicato como tal, se sigue manifestando, se sigue portando institucional a la dirigencia nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero la gente que ha probado las mieles del poder y que ha probado tráfico de plazas, que es mucho dinero lo que se mueve alrededor de esto, pues pelean las dirigencias sindicales alternas, que son de alguna forma parte de la disidencia magisterial, que es la gente, y hoy podemos ver hasta 3 o 4 o 5 facciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación peleando por el control de esos grupos sindicales, justamente para lo que ellos conocen como gestoría en la Secretaría de Educación, pero que no es otra que tráfico de influencias y tráfico de plazas al interior de esa institución lastimada, y que es la de mayor presupuesto en Michoacán, y que es codiciada justamente por los dineros que maneja y los dineros que se pueden pues incluso desviar o incluso negociar a fines que son totalmente distintos a la educación. Hablemos de asuntos de carácter político. Es un gran problema todavía lo que se vive en el magisterio, y eso nos tiene sumidos en el lugar 30 del aprovechamiento educativo, porque desde hace muchos años los maestros, o más bien no dicho, no la mayoría de los maestros, pero sí un sector que está en el poder de los grupos magisteriales disidentes, están dedicados a otra cosa totalmente distinta a lo que significa la educación, Sebastián. Eso pues es un gran problema, y pues el asunto salarial, si bien efectivamente es raquítico para los profesores, es un tema que no ayuda en nada al magisterio michoacano, y hablo no solamente de los profesores de educación primaria, hablo de lo raquítico que son los salarios también en algunas universidades públicas, privadas particularmente. Ya no se diga en la Universidad Michoacana, que enfrenta un gran problema, una gran crisis económica, que en algún momento incluso significó la suspensión durante meses de los pagos a los profesores y a todos los trabajadores de la máxima casa de estudios. Es un gran problema que se vive en el magisterio en todos los sentidos, Sebastián. Efectivamente, Miguel, pues es una situación difícil. Y otro tema difícil también que vemos en nuestro México es el asunto de la migración, el tráfico obligado de muchos centroamericanos. Perdón, Sebastián, tenemos un problema de comunicación. Yo no te escucho muy bien, se corta tu comunicación Ah, y no escucho tus ideas. te comentaba el asunto de la migración, otro de los grandes temas, Miguel. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Eh, Mira, Sebastián, el asunto que tú hablas
es un tema que ya causó, como bien lo sugerías, una crisis que no va a poder ser contenida, que tiene distraído al gobierno federal en las dos fronteras, tanto en la frontera sur, allá en el Suchiate, como en la frontera norte, en prácticamente Río Grande y todos los estados que colindan con los Estados Unidos. No ha habido atención debida, lo han dejado nada más al tema de lo que ellos llaman trato humanitario a los migrantes, y que eso es lo que promueven, pero definitivamente no los han tratado bien tampoco, los han expuesto ahí a su suerte. Michoacán, hemos visto, Sebastián, que se ha convertido ya en un estado de tránsito hacia los Estados Unidos. Vemos continuamente hermanos de Centroamérica, del Caribe, que aquí se quedan varados por alguna circunstancia, aquí están pidiendo dinero en las calles y luego juntan algo de dinero y se van hacia los Estados Unidos. Pero parte de los migrantes que vienen de otros países, Sebastián, se quedan aquí y ya se ha convertido en una cultura la solicitud de dinero, de el apoyo de la gente, y ves en los cruceros a muchos habitantes de otros países que están solicitando dinero, incluso con bebés de brazos, con niños muy pequeños, vulnerables en todos los sentidos, y que es un tema que no se atiende porque no interesa demasiado, porque lo que le interesa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo digan así, aunque no lo quieran aceptar, es convertirse en la policía migratoria de los Estados Unidos en las dos fronteras, tratando de contener en la frontera sur y tratando de evitar que pasen a los Estados Unidos por todo lo que significa la frontera norte. No han atendido bien ese problema. Ya vimos lo que pasó con los 40 migrantes muertos en un incendio que no fue controlado, en lo que no fue atendido en forma, y lo que significa pues tantos y tantos migrantes que sufren extorsiones durante todo el camino, desde Chiapas hasta Sonora, hasta Chihuahua, a todo lo que es la frontera norte de los Estados Unidos. Sufren demasiado, y en México, que se presenta como un país humanitario, como un país que protege los derechos humanos de los migrantes, pues ni siquiera eso ha podido ser, mi querido Sebastián. Efectivamente, pues una situación difícil, Miguel, y pues yo te agradezco mucho tu colaboración esta mañana y seguramente seguimos en contacto la próxima. Un gusto saludarte. Pues agradecerte, Sebastián, la oportunidad. Perdón, seguimos teniendo un poquito de problemas con la comunicación. Para agradecerte la oportunidad, como siempre, estaremos atentos al próximo martes, Dios mediante. Y bueno, un saludo para ti, un abrazo para ti, un saludo para mis paisanos y paisanas allá en mi querido Tacámbaro. Gracias, Miguel. Buen día.